Cuando el perdón vino de donde menos esperé. El protagonista, don Rafael, era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por las arrugas profundas que solo el peso de los años de sufrimiento puede esculpir. Su mirada era opaca, como si hubiera perdido el brillo de la esperanza hace mucho tiempo. Vivía solo en una pequeña casa al final de una calle sin salida, un lugar tan olvidado como él mismo se sentía. Su rutina diaria estaba llena de silencio y soledad, interrumpida solo por los ruidos distantes del vecindario, del cual se mantenía completamente apartado. Había sido un hombre lleno de vida en su juventud, pero los errores que cometió, y de los cuales nunca pudo perdonarse, lo habían transformado en una sombra de lo que una vez fue. Cada día era una lucha constante contra el resentimiento que lo consumía, no solo hacia el mundo que lo había rechazado, sino, sobre todo, hacia sí mismo. Don Rafael se había convertido en un prisionero de su propia mente, atrapado en una espiral descendente de amargura. Su casa reflejaba perfectamente el estado de su alma. Las paredes, antaño pintadas de colores cálidos, ahora estaban cubiertas de polvo y humedad. El jardín, que en otros tiempos florecía con vida, se encontraba invadido por la maleza. Ningún visitante cruzaba su puerta, y él tampoco deseaba ver a nadie. La única compañía que tenía eran sus pensamientos, que giraban incesantemente en torno a las decisiones que lo llevaron a esta soledad autoimpuesta. Rafael evitaba cualquier contacto con el exterior. Las compras las hacía rápidamente en la tienda más cercana, sin intercambiar más que unas pocas palabras cortantes con el tendero. Las noches eran las más difíciles, pues en la oscuridad, los recuerdos de sus fallos volvían con más fuerza, robándole el sueño y sumiéndolo en la desesperación. La televisión, su único entretenimiento, se mantenía encendida, no para distraerlo, sino para llenar el abismo del silencio. El sentimiento de culpa era su compañero constante. Se culpaba por todo lo que había perdido, la familia que había alejado, las amistades que había dejado morir, y los sueños que nunca se atrevió a perseguir. Su corazón estaba endurecido por los años de autorrecriminación, y aunque en el fondo deseaba redención, no creía merecerla. La soledad, pensaba, era el castigo justo por sus transgresiones. A pesar de todo, había momentos en los que, al mirar por la ventana y ver el mundo seguir adelante sin él, don Rafael sentía una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido. Pero ese sentimiento desaparecía tan rápido como llegaba, ahogado por el peso de su resentimiento. Había aceptado su destino como un hombre apartado, sin más propósito que esperar el final de sus días en la penumbra de su propia existencia. Así vivía don Rafael, día tras día, sin esperar que nada ni nadie pudiera cambiar el rumbo de su vida. Pero el destino tenía otros planes para él, aunque él aún no lo sabía. Don Rafael no siempre había sido un hombre amargado y aislado. Había un tiempo, años atrás, en el que su vida estaba llena de promesas y sueños. En su juventud, trabajaba como carpintero, construyendo muebles con una destreza que pocos podían igualar. Cada pieza que creaba llevaba consigo un pedazo de su alma, y los que lo conocían decían que sus manos podían transformar la madera más ordinaria en obras de arte. Sin embargo, ese mismo amor por su oficio fue lo que, paradójicamente, lo condujo a la tragedia que cambiaría su vida para siempre. El taller de don Rafael estaba lleno de herramientas que había heredado de su padre, un hombre también conocido por su talento en la carpintería. Las paredes estaban adornadas con antiguos planos y bocetos de muebles, dibujos que él y su padre habían hecho juntos. Para don Rafael, ese taller era un santuario, un lugar donde podía refugiarse de los problemas del mundo. Pero un fatídico día, mientras trabajaba en un encargo importante, ocurrió un accidente que acabaría con todo lo que él había construido, no solo en el taller, sino en su vida. Era una tarde cálida, con el sol entrando por las ventanas de su taller. Estaba absorto en su trabajo, perfeccionando los detalles de una mesa encargada por un cliente importante. Sus dedos se movían con precisión, pero el cansancio acumulado de semanas de trabajo lo traicionó. Un desliz de su mano, un mal movimiento, y la máquina que usaba se salió de control. El ruido ensordecedor del metal contra la madera fue seguido por un grito ahogado de dolor. La mano derecha de don Rafael, la misma que había creado tantas maravillas, había quedado atrapada en la máquina.
El dolor físico fue insoportable, pero más devastador fue el dolor emocional que lo siguió. Tras semanas en el hospital y varias cirugías, don Rafael se dio cuenta de que su mano nunca volvería a ser la misma. Había perdido la destreza y el control que lo caracterizaban. No solo había perdido una parte de su cuerpo, sino también su habilidad para hacer lo que más amaba. Esto lo sumió en una depresión profunda, incapaz de aceptar su nueva realidad. A medida que el tiempo pasaba, don Rafael comenzó a distanciarse de todos. Rechazó la ayuda de sus amigos y se alejó de su familia. En su mente, había fallado no solo como carpintero, sino como hombre. La culpa lo devoraba desde adentro. Si tan solo hubiera sido más cuidadoso, si hubiera descansado lo suficiente, nada de esto habría sucedido. Se convenció de que merecía el dolor y la soledad en la que se encontraba. Pero no fue solo la pérdida de su habilidad lo que lo atormentaba. Poco después del accidente, su esposa, incapaz de soportar la amargura y el aislamiento en el que él había caído, lo dejó. Se llevó a sus 2 hijos pequeños, prometiendo que regresarían cuando él estuviera mejor. Sin embargo, ese día nunca llegó. La separación de su familia fue el golpe final que lo quebró por completo. Don Rafael se hundió en la desesperación, y el hombre alegre y lleno de vida desapareció, dando lugar a la figura sombría que era ahora. La pérdida de su familia fue el dolor más grande que tuvo que soportar. Cada día, sus pensamientos giraban en torno a lo que había perdido. Se reprochaba no haber sido un mejor esposo, un mejor padre, y aunque en lo más profundo de su ser deseaba recuperarlos, no sabía cómo hacerlo. No podía perdonarse a sí mismo, y en su mente, no merecía el perdón de los demás. Su vida se había reducido a una existencia vacía, llena de remordimientos y recuerdos dolorosos, y el rencor hacia sí mismo crecía con cada día que pasaba. La rutina diaria de don Rafael se había convertido en una serie de actos automáticos, como si cada día fuera un eco del anterior. Se levantaba antes de que el sol saliera, no porque tuviera algo importante que hacer, sino porque el insomnio se había convertido en un compañero habitual. Sus pasos resonaban en la casa vacía, cuyas paredes parecían encogerse un poco más cada día. En la cocina, preparaba el mismo desayuno sencillo, café negro y un trozo de pan que apenas tocaba. El aroma del café llenaba la estancia, pero no lograba despertar sus sentidos. Sus manos, torpes y endurecidas, luchaban por realizar tareas que antes realizaba sin esfuerzo, un constante recordatorio de lo que había perdido. Después del desayuno, se sentaba en su sillón desgastado junto a la ventana del salón, donde pasaba la mayor parte del día observando el mundo exterior sin realmente verlo. La calle frente a su casa era tranquila, casi siempre desierta, con la excepción de algunos niños que jugaban esporádicamente. Sus risas lejanas contrastaban dolorosamente con el silencio dentro de la casa. De vez en cuando, algún vecino pasaba caminando, pero nadie se detenía. Don Rafael había perdido todo contacto con quienes alguna vez conoció. Sus intentos iniciales de mantener alguna conexión se desvanecieron con el tiempo, al igual que el deseo de volver a intentarlo. El único ruido constante era el de un reloj de pared que hacía eco en la sala vacía, marcando el paso lento del tiempo. Cada tic-tac era una cuenta regresiva hacia la nada. A veces, el sonido lo irritaba tanto que sentía ganas de arrancarlo de la pared y romperlo, pero la energía necesaria para hacerlo ya no existía en él. En cambio, lo dejaba allí, como otro testigo silencioso de su declive. El tiempo pasaba, pero para don Rafael, los días eran interminables y todos iguales. Por la tarde, a menudo se forzaba a salir al jardín, una sombra del lugar vibrante que una vez fue. La maleza había tomado el control, y las flores que solían alegrar el espacio se habían marchitado hace tiempo. Caminaba por entre las plantas secas, sin dirección ni propósito, sus pasos lentos y pesados sobre la grava. En esos momentos, su mente a veces vagaba hacia recuerdos de cómo solía trabajar en el jardín con sus hijos, enseñándoles a cuidar las plantas. Pero esos recuerdos le traían más dolor que consuelo, y rápidamente los empujaba al rincón más profundo de su mente. De regreso en casa, la tarde se deslizaba hacia la noche de manera casi imperceptible. Las sombras en el salón se alargaban, y el crepúsculo llenaba la habitación de una luz melancólica. Encendía la televisión,
pero rara vez prestaba atención a lo que se transmitía. Los programas pasaban uno tras otro, sus voces y sonidos apenas registrándose en su consciencia. No era entretenimiento lo que buscaba, sino simplemente ahogar el silencio que lo rodeaba. El anochecer traía consigo un frío que penetraba más allá de las paredes de la casa, asentándose en su corazón. Encendía una lámpara en la mesa junto al sillón y se quedaba allí, viendo las horas pasar hasta que sus ojos no podían mantenerse abiertos. Sabía que, al día siguiente, todo comenzaría de nuevo, exactamente igual que hoy, y esto lo llenaba de una tristeza profunda y sofocante. Cada día era un ciclo interminable de soledad y desesperanza, pero él no sabía cómo romperlo. Así, don Rafael continuaba con su vida, atrapado en una rutina que lo mantenía encerrado en su dolor. La vida seguía su curso en el exterior, ajena a su sufrimiento, mientras él se desvanecía lentamente en la quietud de su existencia. Todo lo que una vez tuvo significado para él se había perdido, y la esperanza de recuperar algo de ello se alejaba cada vez más. Era un día como cualquier otro, con el cielo cubierto de nubes grises que parecían reflejar el estado de ánimo de don Rafael. Estaba sentado en su sillón habitual cuando escuchó un golpe en la puerta. Al principio pensó que era su imaginación, nadie lo visitaba desde hacía años. Sin embargo, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Con el corazón acelerado, algo inusual para él, se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre de mediana edad, con un rostro amable y ojos que parecían brillar con una luz interior. El extraño era alto, vestido con un abrigo largo que lo protegía del frío que se sentía en el aire. Sostenía un sombrero en la mano, que se quitó en señal de respeto al ver a don Rafael. «Buenas tardes, señor. Mi nombre es Mateo», dijo con una voz cálida y serena. «Lamento interrumpir, pero me preguntaba si podría hablar con usted un momento». Don Rafael, desconcertado por la aparición de este hombre en su puerta, titubeó antes de invitarlo a pasar. No entendía por qué un desconocido querría hablar con él, pero había algo en la mirada de Mateo que lo desarmaba, algo que le impidió cerrar la puerta en su cara. Una vez dentro, Mateo observó la austeridad del hogar, su expresión reflejaba una mezcla de comprensión y compasión. Se sentaron en la sala, don Rafael en su sillón habitual y Mateo en una silla cercana que parecía estar cubierta de polvo por la falta de uso. El silencio entre ellos era pesado, pero Mateo no parecía incómodo. En lugar de eso, esperó pacientemente a que don Rafael hablara primero. Al ver que el anciano no tenía intención de romper el silencio, Mateo tomó la iniciativa. «He venido desde muy lejos porque sentí que debía conocerte», comenzó, sus palabras suaves pero cargadas de significado. Don Rafael frunció el ceño, sin entender. «¿Conocerme a mí? No soy nadie importante», replicó, su tono áspero revelaba su incredulidad. Mateo sonrió ligeramente y negó con la cabeza. «Todos somos importantes de una manera u otra», respondió. «Sé que has pasado por mucho y que la vida no ha sido fácil para ti. Pero estoy aquí porque creo que aún hay algo más para ti, algo que puede cambiarlo todo». Don Rafael sintió una mezcla de emociones, curiosidad, desconfianza, sobre todo, una pizca de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El ambiente en la sala comenzó a cambiar sutilmente mientras Mateo hablaba. La luz que entraba por la ventana parecía volverse un poco más cálida, y el frío en el aire se disipó ligeramente. Mateo, con una voz calmada y reconfortante, continuó: «Todos cometemos errores, don Rafael. Algunos son más difíciles de superar que otros, pero lo que importa es cómo seguimos adelante después de ellos. He venido a ofrecerte algo que quizás pensabas que ya no podrías recibir. Una oportunidad de perdón, de redención». Las palabras de Mateo resonaron profundamente en el anciano, que lo observaba con los ojos bien abiertos, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertarse. Don Rafael permaneció en silencio, procesando lo que Mateo había dicho. ¿Cómo podría este extraño saber tanto sobre él? Y, más importante aún, ¿por qué le ofrecía perdón? A lo largo de los años, había soñado con la posibilidad de redimirse, pero siempre se había dicho a sí mismo que era demasiado tarde, que su tiempo había pasado. «No entiendo. ¿Por qué harías esto por mí?»,
preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. Mateo lo miró directamente a los ojos, su expresión firme pero llena de compasión. Porque a veces, el perdón viene de donde menos lo esperamos. Y creo que todos merecen una segunda oportunidad. Mientras esas palabras llenaban la habitación, don Rafael sintió algo que no había experimentado en años, un destello de esperanza. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba dispuesto a escuchar, a considerar la posibilidad de que, tal vez, su vida aún podía cambiar. El ambiente en la casa había pasado de ser sombrío a cálido y acogedor, y con cada palabra de Mateo, don Rafael sentía que su corazón se abría un poco más, permitiendo que esa luz tan necesaria comenzara a filtrarse en su vida. Don Rafael observaba a Mateo con una mezcla de desconfianza y vulnerabilidad, como si temiera que cualquier respuesta pudiera desmoronar lo poco que le quedaba de sí mismo. Mateo, notando el conflicto en los ojos del anciano, mantuvo su tono suave, pero firme. Sé que es difícil creer en las segundas oportunidades cuando uno ha pasado tanto tiempo castigándose por los errores del pasado. Pero el perdón es un regalo que, a veces, no nos damos a nosotros mismos. Estoy aquí para ofrecerte esa posibilidad. Las palabras de Mateo resonaban en la pequeña sala como un eco lejano de algo que don Rafael había olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, aceptar esa oferta era un desafío en sí mismo. ¿Y cómo podría aceptar tu perdón, cuando ni siquiera me he perdonado a mí mismo? La voz de don Rafael se quebró al decir esto, revelando el dolor que había guardado durante tantos años. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras con mucho cuidado antes de responder. El perdón no se trata solo de lo que sientes por ti mismo, explicó Mateo. Es un acto de liberación. Dejas ir el peso que te ha estado aplastando, abres espacio para algo nuevo, algo que te permita avanzar. Pero sé que no es fácil. Requiere coraje, y sobre todo, requiere fe. Fe en que las cosas pueden mejorar, en que mereces otra oportunidad, y en que no estás solo en este proceso. Las palabras de Mateo parecían penetrar las capas de dureza que don Rafael había construido a su alrededor. Por primera vez, consideró la posibilidad de que había algo más allá de su dolor, algo que él mismo había negado durante tanto tiempo. Don Rafael sintió un nudo en la garganta, pero aún no estaba listo para soltar el control que había mantenido sobre su sufrimiento. No sé si puedo, murmuró, su voz casi inaudible. Mateo no lo presionó, respetando el proceso que sabía que don Rafael necesitaba atravesar. No tienes que hacerlo solo, respondió Mateo con suavidad. Estaré aquí contigo, si lo permites. Podemos comenzar con pequeños pasos. No se trata de cambiar todo de la noche a la mañana, sino de permitirte a ti mismo sentir que es posible. El ambiente en la sala parecía haberse vuelto más denso, cargado con las emociones de un hombre que estaba comenzando a enfrentarse a algo que había evitado durante años. Don Rafael no recordaba la última vez que alguien se había preocupado lo suficiente por él como para hablarle de esta manera. Había algo en Mateo, algo que inspiraba confianza, pero que también desafiaba sus más profundos temores. ¿Por dónde empezamos?, preguntó finalmente, su voz temblando con la mezcla de miedo y esperanza. Mateo sonrió, un gesto que parecía iluminar la sala. Empezamos aquí, ahora, con este momento. No pienses en lo que ha sido o en lo que podría ser. Solo piensa en lo que es. Este es el primer paso. Reconocer que estás listo para intentar. Don Rafael asintió lentamente, aún dudando pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que quizás era posible un cambio. El proceso de redención, de sanación, no sería fácil, lo sabía. Pero en ese momento, la presencia de Mateo le hizo creer que, tal vez, no estaba tan solo como había pensado. Con ese simple intercambio, algo dentro de don Rafael comenzó a ceder. No era una aceptación completa, pero sí un comienzo. Un pequeño atisbo de lo que podría ser si él mismo se permitía la posibilidad de cambiar. El silencio que siguió no era incómodo, estaba cargado de significado. Ambos hombres se quedaron allí, uno frente al otro, en una sala que había sido testigo de tanto dolor, pero que ahora, por primera vez en años, albergaba una chispa de esperanza. Esa noche,
Don Rafael no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, como si hubieran dejado una marca indeleble en su ser. Se revolvía en su cama, incapaz de escapar del torbellino de pensamientos y emociones que lo mantenían despierto. Por un lado, sentía un deseo creciente de abrazar esa posibilidad de perdón y redención, pero por otro, la voz de la duda seguía siendo fuerte. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si no era capaz de cambiar? El miedo a fallar una vez más lo aterraba. Al amanecer, tras apenas haber dormido, don Rafael decidió salir al jardín, buscando en la naturaleza un consuelo que no encontraba dentro de su hogar. El aire frío de la mañana le dio una sacudida de energía, y por un momento, sintió una pequeña chispa de claridad. Mientras caminaba entre las plantas secas, sus ojos se detuvieron en un rincón olvidado del jardín, donde un rosal marchito parecía aferrarse a la vida. Recordó cómo solía cuidar con esmero cada planta, y cómo este rosal, en particular, había sido el favorito de su esposa. La imagen de ella sonriendo mientras cortaba una rosa recién florecida llenó su mente, evocando un dolor agudo y profundo. Cayó de rodillas junto al rosal, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Sus dedos temblorosos rozaron las espinas de las ramas secas, mientras su corazón se llenaba de una mezcla de arrepentimiento y añoranza. Recordó los días felices, antes del accidente, cuando su vida parecía plena y llena de propósito. Pero esos recuerdos, en lugar de consolarlo, solo acentuaron el vacío que sentía. Se preguntó, por enésima vez, cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que todo lo que amaba se desmoronara ante sus ojos. Fue entonces cuando la voz de Mateo, suave pero firme, regresó a su mente. No tienes que hacerlo solo. La simple idea de que alguien estuviera dispuesto a ayudarlo, a caminar junto a él en este proceso, lo hizo sentirse menos solo por primera vez en años. Se dio cuenta de que no solo se había aislado de los demás, sino también de sí mismo, rechazando cualquier posibilidad de redención por miedo a fracasar. Pero, ¿qué otra opción tenía ahora? ¿Seguir hundiéndose en su desesperación o aferrarse a la posibilidad, por pequeña que fuera, de un cambio? A medida que el sol subía en el cielo, don Rafael decidió que no podía seguir en este estado de incertidumbre. Si iba a enfrentar sus demonios, necesitaba hacerlo con la misma determinación que alguna vez había puesto en su trabajo, en su familia. Se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de las rodillas, y se dirigió de vuelta a la casa. Cada paso que daba le parecía más firme que el anterior, como si, con cada movimiento, estuviera dejando atrás una pequeña parte del peso que lo había mantenido encadenado durante tanto tiempo. Cuando llegó a la puerta, encontró a Mateo esperándolo en el umbral. No le sorprendió verlo ahí, como si hubiera sabido que don Rafael necesitaba ese momento a solas en el jardín. «Has tomado una decisión», dijo Mateo, más como una afirmación que como una pregunta. Don Rafael asintió lentamente, sintiendo una resolución creciente dentro de sí. «No sé cómo hacerlo», admitió con sinceridad, «pero quiero intentarlo». Mateo le sonrió, una sonrisa cálida que iluminó el rostro cansado del anciano. «Ese es el primer paso, Rafael. Y no te preocupes, lo haremos juntos». Sin decir más, ambos hombres entraron en la casa. La atmósfera, aunque cargada de la tensión de lo desconocido, también estaba impregnada de una nueva energía, una que parecía sugerir que, quizás, la posibilidad de un nuevo comienzo no estaba tan lejos como don Rafael había pensado. Mateo se quedó en silencio por un momento, permitiendo que la decisión de don Rafael echara raíces en su mente y corazón. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que, al menos por ahora, don Rafael estaba dispuesto a caminarlo. Don Rafael comenzó a experimentar pequeños cambios desde la mañana siguiente. A medida que avanzaba el día, notó que su mente estaba menos nublada por los pensamientos oscuros que antes lo consumían. La presencia de Mateo parecía haber introducido una energía nueva en su hogar. Las rutinas que antes hacía con apatía ahora llevaban un propósito renovado. Por primera vez en años, decidió abrir las cortinas de las ventanas, permitiendo que la luz del sol inundara la sala. La calidez que entró a la habitación le trajo un recuerdo de tiempos mejores, y aunque el dolor aún estaba presente, algo más comenzaba a surgir, la posibilidad de curación.
Mateo, siempre observador y paciente, sugirió que dieran un paseo juntos por el barrio. Aunque al principio don Rafael vaciló, finalmente aceptó, consciente de que este era otro pequeño paso en su proceso. Salieron de la casa y caminaron por las calles tranquilas, que parecían más acogedoras de lo que él recordaba. A medida que avanzaban, Mateo hablaba de temas ligeros, comentando sobre las flores que aún sobrevivían al invierno o los niños que jugaban a lo lejos. Don Rafael, quien en otro tiempo habría evitado estas conversaciones, ahora las recibía con interés, sintiendo cómo lentamente las paredes que había construido a su alrededor empezaban a desmoronarse. Durante su paseo, llegaron a un parque donde don Rafael solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Al ver los bancos de madera y el viejo columpio oxidado, una mezcla de nostalgia y tristeza lo invadió. Se detuvo, mirando el lugar con una mirada que llevaba años de distancia y arrepentimiento. Mateo se dio cuenta del cambio en su expresión, y con delicadeza, lo guió hacia un banco bajo un árbol frondoso. «Este lugar guarda muchos recuerdos para ti, ¿verdad?», dijo Mateo con suavidad, reconociendo el peso de las emociones de don Rafael. Sentados en ese banco, don Rafael comenzó a hablar. Al principio, sus palabras salían torpes, como si no estuviera acostumbrado a expresarlas en voz alta, pero Mateo lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo. Habló de sus hijos, de lo que había perdido y de cómo su incapacidad para perdonarse lo había llevado a perderse también. Cada palabra que decía parecía liberar una carga de su alma, como si el simple hecho de compartir su dolor con alguien más estuviera sanando viejas heridas. Mateo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, dándole a don Rafael el espacio que necesitaba para desahogarse. Cuando don Rafael terminó de hablar, sentía como si hubiera vaciado un poco de la tristeza que había acumulado durante tantos años. Mateo lo miró, con una expresión de comprensión y empatía, y le dijo: «Lo que has vivido es difícil, Rafael. Nadie puede negar el dolor que has cargado. Pero has dado un paso importante hoy. Has comenzado a enfrentar lo que te ha atormentado durante tanto tiempo. Y eso es algo de lo que debes estar orgulloso». Las palabras de Mateo eran sencillas, pero profundamente significativas para don Rafael. Por primera vez, sintió que estaba siendo visto no como un hombre roto, sino como alguien con potencial para sanar. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras los dos hombres permanecían en silencio por un momento. Don Rafael, agotado pero también aliviado, se dio cuenta de que no estaba solo en este proceso. Mateo estaba allí para guiarlo, pero también para apoyarlo, sin juzgarlo, sin presionarlo. Por más que el camino hacia la redención fuera largo y doloroso, en ese instante, en ese parque donde tantas veces había reído con sus hijos, don Rafael sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Cuando finalmente se levantaron para regresar a casa, don Rafael no pudo evitar mirar el parque una última vez. No lo veía con los mismos ojos tristes de antes, sino con una mirada que, aunque aún dolida, también estaba llena de esperanza. Volvería allí, pensó, pero la próxima vez sería diferente. Volvería como un hombre que estaba listo para enfrentarse a sus errores, y con el tiempo, tal vez incluso para perdonarse. Don Rafael comenzó a redescubrir el mundo que había dejado atrás. Cada día, bajo la guía tranquila y constante de Mateo, se aventuraba un poco más allá de las fronteras autoimpuestas de su casa. Con cada paso, sentía que estaba recuperando partes de sí mismo que había dado por perdidas. Sus manos, aunque torpes y doloridas por la rigidez, comenzaron a buscar de nuevo la madera, esa que había sido su refugio y pasión. Mateo, al notar su interés renaciente, lo animó a intentarlo de nuevo, sin prisa, sin presión, solo por el simple acto de crear algo, de reconectar con lo que una vez lo hizo feliz. En una tarde tranquila, Mateo lo llevó a una tienda local de materiales de carpintería. El olor a madera recién cortada y el sonido de las herramientas siendo probadas resonaron en don Rafael como un eco familiar. Mateo, con su característico tacto, lo dejó explorar a su ritmo, sin apresurarlo. Rafael se acercó a un bloque de madera de cedro, pasando sus dedos por la superficie suave, sintiendo las vetas bajo su piel. Hubo un destello en sus ojos, una chispa de reconocimiento y añoranza. Mateo,
observando desde cerca, se acercó lentamente y dijo: «Puedes empezar de nuevo, Rafael. No se trata de recuperar el pasado, sino de crear algo nuevo con lo que tienes ahora». Esa misma tarde, regresaron a la casa con un pequeño bloque de madera y algunas herramientas básicas. Don Rafael, con el corazón palpitando, instaló un espacio de trabajo improvisado en una esquina del salón. Al principio, sus manos temblaban al sostener las herramientas, pero Mateo, siempre presente, lo alentaba suavemente. No había expectativas, no había urgencia, solo la simple tarea de reconectarse con una parte de su vida que había sido sepultada por el dolor. Con movimientos lentos y deliberados, don Rafael comenzó a tallar la madera, redescubriendo el placer en cada corte, en cada forma que emergía bajo sus manos. A medida que trabajaba, un silencio concentrado se apoderó de la habitación, solo interrumpido por el sonido rítmico de la herramienta contra la madera. Don Rafael sentía una mezcla de emociones. Había momentos de frustración cuando su mano no respondía como solía hacerlo, pero también había destellos de satisfacción cuando lograba un corte preciso. Mateo permanecía cerca, ofreciéndole una mirada de aliento cada vez que el anciano levantaba la vista, buscando aprobación sin siquiera darse cuenta. El proceso era lento, pero no había prisa. Cada momento con la madera era un paso hacia la sanación, una forma de recuperar lo que una vez fue tan importante para él. Después de horas de trabajo, don Rafael dio un paso atrás para observar lo que había creado. Era una simple figura, una pequeña escultura de una rosa, rudimentaria y llena de imperfecciones. Sin embargo, para él, era mucho más que un simple objeto. Era un símbolo de su esfuerzo por salir de la oscuridad, por reconectarse con la vida. Mateo, acercándose, observó la figura con una sonrisa. «Es hermosa», dijo con sinceridad, y don Rafael sintió un calor en su pecho que no había experimentado en años. No era solo la figura lo que lo llenaba de orgullo, sino el hecho de que había vuelto a intentarlo, de que no había dejado que el miedo lo detuviera. Esa noche, cuando se sentó en su sillón, la figura de la rosa descansaba sobre la mesa a su lado. La miró una y otra vez, cada vez con una mezcla de incredulidad y satisfacción. Mateo, sentado cerca, rompió el silencio con suavidad. «Este es solo el comienzo, Rafael. Lo que has hecho hoy es más que tallar madera. Has comenzado a tallar un nuevo camino para ti mismo, uno en el que no estás solo». Don Rafael asintió, sintiendo que las palabras de Mateo no solo eran verdad, sino también una promesa de lo que estaba por venir. Con cada día que pasaba, don Rafael encontró que la figura de la rosa se había convertido en un ancla para él, un recordatorio tangible de que, por difícil que fuera, podía encontrar su camino de vuelta a la vida. Y mientras miraba hacia el futuro con cautela, también lo hacía con una renovada esperanza, algo que pensó que nunca volvería a sentir. Los días pasaban, y con ellos, don Rafael empezó a notar cambios sutiles pero significativos en su vida. Los pequeños actos cotidianos, como abrir las cortinas por la mañana o salir al jardín, ya no eran una rutina monótona, sino una oportunidad para experimentar algo nuevo. Mateo lo animaba a salir más allá de su hogar, a reconectar con las partes del mundo que había dejado de lado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras paseaban por el vecindario, Mateo sugirió algo que tomó a don Rafael por sorpresa. «¿Qué te parecería visitar a un viejo amigo?». La idea lo perturbó al principio. ¿A quién podría visitar? La mayoría de sus amigos habían desaparecido con el tiempo, alejados por su amargura y su aislamiento. Sin embargo, Mateo lo miró con esa mezcla de paciencia y determinación que ya le era familiar. «Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano, Rafael. Tal vez no sea fácil al principio, pero podría ser una forma de sanar las heridas que quedaron abiertas». Don Rafael lo pensó por un momento, resistiéndose al principio, pero algo dentro de él, esa chispa de cambio que Mateo había encendido, lo impulsó a aceptar. Decidieron visitar a don Pedro, un viejo compañero de trabajo, que también había sido carpintero en sus mejores días. Se habían distanciado después del accidente de don Rafael, y el orgullo había impedido que buscaran la reconciliación. Ahora, frente a la puerta de la casa de don Pedro, don Rafael sentía como su corazón palpitaba con fuerza. El miedo al rechazo,
al recordar viejas heridas, lo paralizaba. Mateo, a su lado, le puso una mano en el hombro, brindándole el apoyo necesario para seguir adelante. Cuando la puerta se abrió, don Pedro apareció, visiblemente envejecido pero con la misma energía en su mirada que don Rafael recordaba. Hubo un momento de silencio incómodo, donde ambos hombres se miraron, evaluando lo que el tiempo había hecho con ellos. Finalmente, don Pedro fue el primero en hablar, su voz ronca pero cálida. «Rafael, nunca pensé que te volvería a ver por aquí». Don Rafael, tragando su orgullo, simplemente asintió y respondió: «Yo tampoco, Pedro. Pero estoy aquí ahora». La conversación que siguió fue tímida al principio, con ambos hombres evitando los temas que sabían que eran dolorosos. Sin embargo, a medida que hablaban, la incomodidad inicial fue desapareciendo, reemplazada por un sentimiento de familiaridad. Mateo se mantuvo en segundo plano, dejando que los dos hombres recuperaran la conexión que una vez compartieron. Don Pedro le habló de su propia vida, de cómo había continuado trabajando hasta que la edad lo obligó a retirarse, y de cómo había pensado en don Rafael más veces de las que estaba dispuesto a admitir. Eventualmente, la conversación tocó el tema del accidente de don Rafael. Pedro, con una honestidad que solo los años podían permitir, expresó el dolor que había sentido al ver a su amigo alejarse de todos. «Siempre lamenté que no nos volviéramos a hablar», dijo, mirando a don Rafael directamente a los ojos. «Pero entiendo por qué lo hiciste. Solo espero que sepas que nunca te guardé rencor». Estas palabras, simples pero llenas de significado, rompieron algo dentro de don Rafael. Sintió como las lágrimas llenaban sus ojos, y por primera vez en muchos años, no trató de contenerlas. Don Pedro, con una sonrisa comprensiva, simplemente asintió, sabiendo que las palabras no eran necesarias en ese momento. Lo que había sido roto lentamente comenzaba a repararse. Cuando la visita terminó, don Rafael se despidió de su amigo, sabiendo que esa no sería la última vez que se verían. Mientras caminaban de regreso a casa, Mateo lo miró con una sonrisa ligera, pero llena de orgullo. «Hoy has dado un gran paso, Rafael. Reconciliarse con el pasado no es fácil, pero lo estás logrando». Don Rafael, con el corazón aún pesado pero un poco más ligero que antes, asintió en silencio, reconociendo que Mateo tenía razón. Con el tiempo, los días de don Rafael se llenaron de propósito. La figura de la rosa, tallada con manos temblorosas, se convirtió en el primero de muchos trabajos que comenzó a crear. Cada nueva pieza llevaba en sí la esperanza y el dolor de su proceso de sanación. Su hogar, antes sombrío y desolado, fue transformándose lentamente. Las paredes se llenaron de nuevas esculturas y figuras, cada una representando un paso hacia su redención. El jardín, donde una vez solo crecía maleza, floreció de nuevo bajo su cuidado diligente. Incluso las visitas a don Pedro se volvieron una parte regular de su vida, y poco a poco, don Rafael se reconectó con un mundo que creía haber perdido para siempre. Una tarde, mientras don Rafael tallaba una nueva pieza en su taller improvisado, escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con la última persona que esperaba ver. Su hijo, Diego. El joven hombre, ahora un adulto, lo miraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Papá», dijo Diego, con la voz quebrada por los años de distancia. Don Rafael sintió como su corazón se detenía por un momento, y luego comenzó a latir con fuerza. Sin palabras, lo invitó a entrar, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Los dos hombres se sentaron en la sala, donde el silencio fue pesado y lleno de emociones no dichas. Finalmente, Diego fue el primero en hablar, sus palabras torpes, pero sinceras. «He pensado en ti todos estos años. Quise venir antes, pero no sabía cómo». Don Rafael lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Yo, lo lamento, hijo. Lo lamento más de lo que puedo expresar. Perdí tanto tiempo, y te perdí a ti». Las palabras salieron de su boca con dificultad, cada una cargada con el peso de los años de arrepentimiento. Diego, con los ojos brillando, negó con la cabeza. «No todo está perdido, papá. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa». Mateo, quien había estado en la cocina,
se asomó con una sonrisa ligera, como si supiera que su tiempo con don Rafael estaba llegando a su fin. Sus ojos brillaban con una calidez que había sido un faro de esperanza para el anciano, pero ahora su papel estaba casi completo. Observó a padre e hijo con la satisfacción de saber que su trabajo estaba hecho. Don Rafael lo miró, y en ese intercambio silencioso de miradas, entendió que el verdadero milagro no era la figura que había tallado, ni el jardín que había recuperado. El verdadero milagro era la sanación que había comenzado en su corazón, una sanación que ahora podía compartir con su hijo. Diego, mirando a Mateo por primera vez, sintió una curiosa sensación de reconocimiento, como si el hombre de pie en la cocina fuera más que un simple extraño. ¿Quién es él?, preguntó Diego, su voz llena de curiosidad. Don Rafael, con una sonrisa tranquila, simplemente respondió: es un amigo. Un buen amigo. Mateo, con un guiño y una sonrisa, hizo un gesto de despedida antes de salir discretamente por la puerta. Don Rafael sintió una mezcla de gratitud y tristeza al verlo irse, pero sabía que estaba listo para continuar sin él. Esa noche, don Rafael y Diego hablaron hasta que el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Hablaron del pasado, del presente, y de lo que podría ser el futuro. Las viejas heridas se fueron cerrando a medida que compartían historias y sentimientos, y ambos hombres comenzaron a construir un puente sobre los años que los habían separado. El corazón de don Rafael, que alguna vez estuvo tan lleno de dolor, ahora se llenaba de un amor renovado, el amor por un hijo que había regresado. Mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, don Rafael se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Había encontrado la paz en lugares que nunca esperó, en las palabras de un extraño, en la simpleza de un bloque de madera, y en la mirada de su hijo. El perdón que tanto había buscado, al final, no había venido de otros, sino de él mismo. Y en ese momento, entendió que el verdadero perdón es el que permite que el amor vuelva a florecer. Y así, don Rafael cerró un capítulo doloroso de su vida, abriendo uno nuevo lleno de posibilidades, de amor y de esperanza renovada. Un milagro había ocurrido, uno que no solo cambió su vida, sino que le permitió redescubrir lo que realmente importaba: el poder del perdón y la fuerza del amor que nunca se había perdido del todo. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.